erosión costera. Esta presentación la brinda el compañero José Francisco Valverde Calderón. Además de él, en esta presentación participaron el doctor Gustavo Barrantes Castillo y la doctora Daniela Campos Durán. El compañero José Francisco Valverde es el subdirector actual de la escuela. Él tiene una titulación en nuestra universidad de licenciado desde el año 2007. O sea, tiene suficiente experiencia en proyectos. No les voy a dar toda la lista porque estaríamos toda la mañana leyendo el currículum completo de Fran. Además de eso, ha estudiado una maestría internacional y desarrolla o es el responsable de parte de la unidad académica en este proyecto que todavía han estado elaborando. Entonces le damos la bienvenida al compañero José Francisco Valverde. Gracias. Buenos días. Primero agradecerles, por supuesto, por estar acá en esta actividad, en esta charla. Espero que les sea de provecho para mostrar otro ámbito de trabajo en el cual, de esta forma, la ingeniería topográfica en la parte de geomática tiene una gran relevancia, como lo son los estudios de dinámica litoral y más propiamente cuando están generando procesos de erosión en las zonas costeras. Entonces, bueno, igual como comentó Gaby en el resto de la presentación, es un trabajo que viene en conjunto que hemos desarrollado ya desde hace poco más de 8 años aproximadamente entre la Escuela de Topografía y la Escuela de Ciencias Geográficas, cada uno aportando en su campo disciplinar para entender y luego colaborar en última instancia con los beneficiarios o personas que lo requieren discusiones sobre datos relativos al tema de erosión. Por ejemplo, nuestros datos los hemos compartido al aeropuerto de Limón, que estamos presentando resultados. ¿Alguien es de Limón? ¿Ubica el aeropuerto de Limón? Está en la zona prácticamente Cieneguita, la pura parte de la playa. Bueno, ese lugar es precisamente uno de los que hemos encontrado donde más procesos de erosión hay, y hay una infraestructura que de cierta forma se considera como crítica porque es un aeropuerto. Entonces, bueno, ustedes no habían nacido la mayoría, pero en el año 91 del siglo pasado ocurrió un terremoto, fue el terremoto de Limón, y prácticamente que ese aeropuerto fue base para dar ayuda humanitaria y brindar soporte a la comunidad. Entonces, ese es un ejemplo. Por ejemplo, ya en la parte ambiental, el Parque Nacional Cahuita. ¿Alguien lo conoce? ¿Conoce Cahuita, sí? Bueno, ¿hace cuánto fue? ¿Hace poco? ¿Hace mucho? Bueno, si recorrieron el sendero de Punta Cahuita, posiblemente habrán notado que hay un sector, primero que la playa es muy corta y hay un sector donde hay árboles que se han caído. Esos árboles se han caído precisamente por efecto de oleaje. Y es interesante porque frente a la costa de Cahuita hay un arrecife que en principio ese arrecife debería proteger la costa. Sin embargo, por algún motivo que estamos estudiando, no lo está haciendo. Y también, por un motivo que todavía estamos estudiando, le tenemos algunas ideas, la playa generalmente se viene acortando. Entonces, como pueden ver, les mostramos dos ejemplos donde hay un problema real y hay interesados, llámese el área de conservación, llámese el aeropuerto, llámese los pobladores, que tienen una necesidad de conocer qué es lo que está ocurriendo. Y precisamente la motivación de la charla es presentarles cómo desde la ingeniería de topografía y la ingeniería en geomática, pues hemos generado información que ahora nos permite describir el proceso y nos permite de cierta forma explicarlo. Y esto luego es para una siguiente etapa que ya es, digamos, ya sin más experticia del compañero de la parte de geografía, que es lo que tiene que ver con medidas eventualmente de mitigación o de adaptación a estas condiciones. Y bueno, todo esto entonces en general viene motivado por una problemática que se está dando a nivel global.
y es que las zonas costeras, en algunos lugares, han sido intensamente afectadas por procesos de erosión. Y bueno, hablemos acá en Costa Rica. Nosotros sabemos que en Costa Rica las zonas costeras han incrementado significativamente el valor de la tierra porque son zonas de activo turístico, la gente viene, construye sus casas, condominios, residenciales, etcétera, etcétera, y se convierte en una fuente importante de ingresos. De cierta forma, la economía de Costa Rica está basada en servicios. Y entonces hay servicios turísticos de restaurantes, cabinas, supermercados que dependen de una actividad o de una dinámica precisamente en las zonas costeras. Y entonces, ¿qué pasa cuando se pierde el atractivo turístico? La gente deja de ir y eso se convierte en un problema económico, porque la gente no tiene empleo, no genera ingresos, y entonces, por supuesto, para el Estado en general, eso es una problemática. Y bueno, esto de alguna manera lo tomé acá de este enlace, y básicamente lo que dice es: achaca en primera instancia al cambio climático, que se quiere tener una influencia innegable en las zonas costeras. La pregunta es que el cambio climático como tal, bueno, puede que sea lo que esté contribuyendo a lo que estamos viendo, pero en términos más descriptivos, ¿qué es? ¿Qué es lo que está generando que las zonas costeras se estén erosionando? Porque generalmente se asocia al incremento en la cantidad de intensidad de tormentas, huracanes, tormentas frías, por ejemplo, y también al ascenso del nivel del mar. Entonces, desde esa perspectiva, cuando nosotros iniciamos los estudios de erosión en la zona del Caribe Sur, nos encontramos con dos dificultades. Primero, la gente dice el nivel del mar está ascendiendo, y en general las tasas globales así lo evidencian. La pregunta era, originalmente, una cosa de investigación es, ok, pero en Costa Rica, ¿con qué tasa o a qué velocidad está ascendiendo el nivel del mar? Son temas que son relevantes en un contexto de ascenso del nivel del mar que no se habían estudiado. Y por otro lado, estaba también la otra incógnita de, ok, les comentaba el terremoto del 91. Eso fue como una sorpresa para los especialistas en sismología y geología, porque esa parte del país en su momento se considera desde un punto de vista tectónico como una zona estable. Ocurre el terremoto y se dan cuenta entonces de que no es así. Y entonces se sabe pues ahora que hay una influencia tectónica. Y bueno, parte de la motivación, esto no está acá, es en la costa Pacífico de Estados Unidos, pero les traigo estas imágenes para mostrarles que estas son las consecuencias. Y como les comentaba, los problemas de erosión no son solo un problema acá en Costa Rica. Ya, por ejemplo, estas infraestructuras tendrán un valor, están frente a la playa, y bueno, pues la pregunta es: ¿qué hacemos acá? En términos generales, eso es una batalla perdida, porque aunque usted pudiera eventualmente, desde un punto de vista de ingeniería, generar algún tipo de infraestructura para proteger esto, que se puede hacer, el tema es cuánto cuesta y cuánto va a perdurar esta infraestructura en el tiempo, porque los que van al mar o les gusta el mar, posiblemente alguno de ellos una buena revoltado. Y bueno, ahora imagínense un mar en calma. Ahora traten de vincularlo con un mar en tormenta. Los viajes las personas tienen mucha energía. Y entonces, en general, cualquier obra que uno construya, esto también es protector en el tiempo, pero en un tiempo dado. Eso, con el tiempo, el mar se lo va a llevar. Más tarde que temprano. Entonces, la pregunta es, ok, necesitamos tener información de qué describe o qué explica lo que estamos observando en las costas, y a partir de ahí, como les decía, ya viene la parte que está más vinculada a la parte de gestión del territorio y la parte de gestión del riesgo. Y bueno, ¿qué hacemos en esas condiciones? Esta gente de acá, por ejemplo, estas personas, bueno, dan por perdida esa infraestructura. ¿Qué se puede hacer? Esa es parte va orientada a estas investigaciones.
Y bueno, posiblemente también esto es un recopilado que de estos titulares de noticias acá en el país. Algunos en realidad, claro, es una nota periodística, no tienen el espacio como para detallar todo el contexto, pero, por ejemplo, esta nota de 2021 dice que Caribe Sur enfrenta a la erosión costera en una carrera contra el cambio climático. Pero como van a ver, en realidad hay otras variables que son las que explican los procesos de erosión que hemos visto acá en la zona costera. O, por ejemplo, esta nota que es también de 2021, que indica aumento de erosión en el Playa del Caribe, Cahuita, Central Cahuita, Westfalia, Bananito. Esa noticia no recuerdo cuándo es, pero bueno, habla propiamente de nuevo del ascenso del nivel del mar y erosión costera, que están vinculados de esta forma. Y bueno, se necesita también, pues veo que es un tema que se ha presentado inclusive en notas periodísticas, pero la pregunta es el por qué. Y es ahí donde las universidades tenemos participación, porque somos las que hemos asumido el reto de generar información que permita describir el porqué de esto. Y entonces, como comentaba, esto lo iniciamos en 2006 con varios proyectos financiados por la universidad que han ido evolucionando en términos de sus objetivos y en términos de su alcance. En términos generales, el proyecto vigente es este que comentaba al principio Gaby, en el cual participamos 5 escuelas de 3 facultades, lo cual entonces me lleva a recordar lo que comentaba ayer la presentadora Ingrid sobre la necesidad del trabajo con otras disciplinas, porque ya vamos a ver cómo contribuyo yo como ingeniero topógrafo en este proyecto, pero en este proyecto vigente interviene el departamento de física, que nos está ayudando con el tema de medición de corrientes en las zonas costeras, altura del oleaje. Interviene la Escuela de Planificación y Promoción Social, que nos está colaborando, contribuyendo al proyecto con el tema del vínculo con las comunidades, la percepción de las comunidades, cómo las comunidades, el tema de erosión. Estamos trabajando con la Escuela de Ciencias Biológicas, quienes están estudiando si hay una correlación o un vínculo entre microplásticos con respecto al tema de erosión. Posiblemente la haya. Microplásticos, lamentablemente hay zonas del país, que las zonas costeras, que son basureros, y con el tiempo esos materiales tienden a ser plásticos, esos plásticos se degradan, el propio mar los va desgastando y luego lo devuelve de nuevo a la costa, y eso entonces queda en la arena, es consumido por los peces, es absorbido por los árboles. Entonces el tema de los plásticos en general y los microplásticos también es un tema al cual se les está prestando ahora más atención, porque se sigue todavía estudiando si eventualmente tiene alguna influencia desde un punto de vista de la salud pública. Entonces, también hay un tema ahí que estamos trabajando con ellos. Y por supuesto, la topografía, las ciencias geográficas, que ya los que estamos trabajando propiamente el tema de erosión. Bien, y este es un ejemplo de situaciones que hemos observado, por ejemplo, acá en la desembocadura del río Banano. Los que ubican el Caribe Sur sabrán que después de Limón, en términos generales, prácticamente una calle para llegar al sur. Si esa calle le pasa algo, ya uno no en todos los años, tiene que ir por el mar, a ver cómo sale, por un río cómo llega, pero por camino ya es muy complicado. Y entonces, hubo un periodo hace unos años donde aquí una carretera que va hacia Puerto Viejo, por ejemplo, o Cahuita, hubo la necesidad de colocar este tipo de enrocado para proteger esa carretera que se considera también fundamental o vital. En el Parque Cahuita, el acceso por el sector de Puerto Vargas está siendo muy afectado por temas de erosión. De hecho, está cerrado el paso por el sector turístico, porque el camino continuamente es destruido por oleajes. Entonces, inclusive modificaron el sendero para los turistas. Esto que les comentaba en la parte de Puerto Vargas es una afectación directa que llamamos búfer de erosión, que bota inclusive vegetación. Esto es en la parte de Cocles, que ya está enterrado, pero en su momento Cocles también vivió un pico de erosión importante, donde prácticamente el mar llegaba a la calle, literal, por eso fue necesario construir o colocar esta infraestructura.
Y lo que observamos en Landoca, que como es interesante esta temática, un día nos comentaba un vecino de la comunidad que a ellos les preocupa mucho el tema de erosión, porque unos atractivos en la zona de Landoca tienen que ver con el arribo de tortugas. Y la tortuga es inteligente. Cuando la tortuga llega a desovar y se encuentra estanques como estos, se devuelve. Y entonces estaba yendo a poner los nidos al lado de Panamá, que no tenía problemas de erosión. Acá les muestro estos ejemplos. Estos son los famosos escarpes de erosión que corresponden a Playa Landoca, y esto es la temporada que a la tortuga no les gusta porque no pueden subir, ni no puede subir una tortuga. Entonces, y esto tendrá de alto aproximadamente 1 metro. Y esos son los efectos más directos que observamos cuando hay oleajes muy fuertes que producen procesos de erosión que se llevan la arena. Y lo que me parece a mí muy interesante y particular es que dependiendo luego del estado del tiempo y con el tiempo en general, la propia playa luego se reconstruye. Entonces, como vamos a ver más adelante, lo que hemos ya visto en las playas del Caribe Sur es que hay una dinámica, hay lo que llamamos un ciclo de playa, un ciclo donde la playa se construye y se destruye. Y eso, el tema es que no se puede generalizar. Eso es lo que hemos visto en los sitios donde hay monitoreo de erosión. Pero ya para tener un detalle de toda la costa, pues ya se requiere otro tipo de técnicas. Bien, entonces, este es como el contexto general de lo que estamos estudiando, por qué lo estamos estudiando, por qué la Universidad invierte recursos, por qué la CNE invierte recursos. Y ahora sí les voy a comentar qué es lo que yo he contribuido desde la topografía y la geomática a entender este proceso. Les comentaba entonces que en primera instancia, cuando se observan procesos de erosión, las personas lo asocian al ascenso del nivel del mar. Es válido, pero no explica todo el proceso, porque el ascenso del nivel del mar, a pesar de que es un proceso secular en el tiempo, está ocurriendo y va a seguir ocurriendo, difícilmente se va a detener, el ritmo es relativamente lento comparado con otros movimientos que ocurren en la corteza. Y entonces, estos datos tomados en el programa acá de Copernicus, con datos a partir de satélite, indica que desde el año 93 al año 94, la media global, ojo que acá habla de la media global, es un incremento de una tasa de 3.4 milímetros por año. ¿Qué son 3 milímetros? Es muy poquito, pero es muy. Ya uno diría 3 milímetros. Claro, ahora sume eso en 100 años, que es lo que se hace en este tipo de proyecciones. Y eventualmente, y también por lo que se ha observado, que es lo que representa esta parte del gráfico, que es quizá la parte más preocupante a nivel global, es que esta media global ya no se corresponde con la tasa actual, porque se notó, se ha observado, aquí quizá la gráfica no se observa mucho, pero se ha observado que desde 2014 aproximadamente la media global se ha acelerado. Es decir, que el nivel del mar está acelerando su ascenso con respecto a periodos, por ejemplo, como en los meses del año 93 al 2003, que la tasa era de 2.1 milímetros por año de media global. Entonces, como les comentaba, como es una media global, necesariamente para efectos de estudios y de planificación y de atender necesidades de la población, hay que tener datos locales. Y precisamente entonces, eso fue lo primero que hicimos. Ven, acá se ve mejor, en esta gráfica, se ve mejor esta curva, pero muy a estudio exponencial, se ve mejor esa aceleración que ha tenido el ascenso del nivel del mar. Entonces, lo primero que hicimos, bueno, necesitamos tener una tasa local para el Caribe del ascenso del nivel del mar. Y eso necesariamente en las zonas costeras requiere de un instrumento que se llama un mareógrafo. Este instrumento lo que hace es registrar a una determinada frecuencia, por ejemplo, cada minuto, cada 5 minutos, cuánto es el nivel del mar. Y entonces hicimos todo esto, inclusive el trabajo de grabación de la escuela, que yo tutorié, que se encargó, es un muy buen trabajo en realidad, de recopilar y analizar
todo el histórico de datos de estaciones heliográficas que se han instalado acá en el país. En la actualidad, por dicha, porque en realidad es algo bastante relativo para nosotros, ya hay instaladas 5 estaciones heliográficas. La limitación es que en el Caribe solo tenemos una, y eso es un tema de dónde colocar el instrumento que requiere unas condiciones particulares para poder ser colocado. Bueno, entonces por lo pronto vamos a enfocarnos acá en el Caribe. Y entonces, básicamente esto fue lo que hicimos. Buscamos los datos históricos de las estaciones heliográficas que se han instalado en el país. Determinamos que se han instalado datos de por 4 periodos, por 3 periodos. El dato más histórico, que es del año 48 al 68, hay unos datos del 71 al 81 que estos en general no se usan. Varias publicaciones lo han evidenciado. Estos datos tienen problemas, por ende no se pueden utilizar. Es un problema desde la propia toma del dato, por ende no hay forma ya hoy día como de corregirlo. Y lo más actual que tenemos son datos desde 2009 a la fecha. Entonces nosotros, para hacer la investigación que les comentaba, esta es un ejemplo de la serie heliográfica de la estación de Limón. Pueden ver que es una serie bastante ruidosa, pero son datos, esos son promedios diarios. Entonces pueden ver que el mar tiene estas fluctuaciones. Y cuando iniciamos el estudio nos encontramos con un problema. Y no sé si logran ver que hay como un cachito de serie. El problema que ocurrió es que en septiembre de 2020 el instrumento se dañó. Se dañó lo que es el datalogger, que es el que registra los datos. Y bueno, lamentablemente recordaremos que en septiembre de 2020 que estábamos en la pandemia, y entonces eso imposibilitó, porque el mantenimiento lo hace la Universidad de Hawái, imposibilitó que ellos pudieran atender en el menor tiempo posible el tema del instrumento. Lo lograron volver a operar otra vez como hasta junio de 2022. Ese es todo otro tema, pero por lo pronto entonces lo que decidimos fue analizar pues, lo que tenemos de datos, que es desde 2009 hasta el 2021, que ya les adelanto, no es lo más adecuado, ya les voy a contar por qué, pero por lo pronto es lo que hay. Entonces, se analizó este periodo desde octubre de 2019 hasta mayo de 2021, y la ventaja es que la serie en general es una muy buena serie, porque en términos de datos faltantes es poco menos del 2%, lo cual eso en términos estadísticos uno lo puede trabajar sin ningún problema. Bien, y entonces esta gráfica lo que muestra es la serie original, y con una media móvil estimamos los promedios mensuales y luego los promedios anuales. Pero en realidad, para estimar la tasa de ascenso se trabaja generalmente con los promedios mensuales. Entonces, con esos promedios con los cuales trabajamos, y aplicamos un método, digamos que fue la parte novedosa en general para analizar este tipo de series. Utilizamos un método que se llama análisis de espectro singular, que lo que hace es que toma la serie original y la descompone, vale la redundancia, en 3 componentes: componente de tendencia estacional y la parte de ruido. ¿Eso por qué? Porque a nosotros lo que nos interesa es la tasa de ascenso del nivel del mar y la tendencia del nivel del mar. Necesitamos separar esa señal principalmente del componente estacional. Entonces, mediante ese algoritmo que está implementado en R, pues generamos esta serie, y esto fue lo que analizamos, la tendencia. ¿Por qué les comentaba que esto no es el escenario ideal, pero que por lo pronto lo que había en ese momento sigue siendo lo que hay? Porque para estimar tasas de nivel del mar y dar intervalos de confianza, el mínimo recomendado es 20 años, para tener un error en la tasa aproximadamente de 3 milímetros. Por eso es que es tan relevante que las estaciones heliográficas permanezcan en el tiempo, porque entre más datos acumulemos,
más confiabilidad hay precisamente en la estimación que se hace. Ya, por ejemplo, que para llegar al orden de error de 1 milímetro en la estimación se requieren aproximadamente 40 años de datos. Entonces, si ustedes el día de mañana trabajan en la parte oceanográfica o de precisiones hidrográficas o una institución que tiene que ver con esto, por favor luchen para que las estaciones sean mantenidas en el tiempo. En el contexto actual, este dato es fundamental. Bueno, pues así es como se ve la serie actual. Acá está lo que les comentaba, el hueco que hay aproximadamente 2 años. Y finalmente, bueno, estimamos la tasa y para control, en enero del año pasado instalamos esta estación permanente. Esta es la estación maniográfica y entonces la estación permanente es precisamente para controlar, para tener una fuente independiente de datos, para controlar y validar lo que obtenemos del maniógrafo. Bien, esa es la primera variable. La otra variable es el movimiento del terreno. Porque les comentaba entonces que la zona de Limón, luego del terremoto del 1991, es una zona activa desde el punto de vista tectónico en general. Después de un evento como ese, siempre sigue habiendo un movimiento que dura en el tiempo. Y entonces acá, por ser una forma, la limitación es que en esta área del país hay instaladas otras estaciones permanentes. Desde el punto de vista de la red oficial, solo hay 2 estaciones. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Utilizamos imágenes de radar, como esta, por ejemplo, que cubre, es un recorte, un segmento de una imagen de radar. Aquí está lo que es Limón, para dar su ubicación. Esto es Cahuita, esta es la zona hacia Ixtaola. Y entonces, con base a estas imágenes, hicimos un cálculo que luego, tal vez, si alguien tiene interés, estamos trabajando en una publicación que espero salga a finales de este año, y lo que hicimos fue, en MATLAB, con una serie de rutinas, generar esto, un mapa que nos da la información del movimiento vertical del terreno. ¿Esto por qué? Porque, trate por favor de imaginarlo, si el nivel del mar está subiendo y el terreno está bajando, ¿qué ocurre? Los dos movimientos se suman. Entonces, eso acelera inclusive la afectación en las zonas costeras. Entonces, en como media, estamos hablando de que la parte costera de Limón, en media, se mueve por año o desciende por año entre 5 y 6 milímetros por año. Entonces, ya sumen en esos 5 milímetros los 4 que tenemos de ascenso al nivel del mar. Es por año casi 1 centímetro. Entonces, estas son las variables que explican de forma regional lo que está ocurriendo. Vean que esto es regional, pero ahora también hay efectos locales, porque el proceso de erosión, por definición, es un desequilibrio en el aporte de sedimentos. Entonces, para estudiar eso, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos lo que llamamos perfiles de playa, que para nosotros no es ningún problema, simplemente un perfil más, como ustedes hacen en carreteras o en topografía, con la particularidad de que el instrumento es un poco rústico, pero efectivo, que es lo que llamamos una baliza. ¿Por qué? Básicamente por un tema de facilidad y un tema de costo de los equipos. Los que han trabajado en zonas costeras o los que viven en zonas costeras saben que si hay agua dañina en el mar, esa sale. Y entonces, si un instrumento eventualmente, accidentalmente, se cae en la arena, cae en el mar, golpea, se daña, entonces difícilmente ya se podrá reponer. Entonces, estas balizas, en su simplicidad, son muy efectivas, porque son económicas, muy baratas de fabricar, no requiere más que una base, un palo y una cinta. Ya con eso hace uno la baliza y con eso hacen las mediciones en algunos lugares de los perfiles. Por si alguno tiene interés en el tema de las balizas, acá les dejo esta referencia, que es una publicación de 2020 de Brasil, donde hacen un análisis en términos de el costo versus la exactitud. Como pueden ver,
un equipo GNSS, claro, está en reales, que es la moneda de Brasil, y vean que la escala es logarítmica, es mucho más caro GNSS una estación que la baliza. Entonces, por eso es que hemos adoptado la baliza como un instrumento para medir, y el resultado en general es algo como esto. Esto ya es el resultado de un monitoreo. El monitoreo implica la medición continua en tiempo de la variable que estamos midiendo, en este caso los perfiles. Entonces, estos perfiles se corresponden a dos perfiles que tenemos en MUI, precisamente por la zona terminal de contenedores, y este histórico que tenemos acá representado en estos dos perfiles es lo que nos ha permitido concluir que efectivamente existe un ciclo de la playa. Se ve más claramente acá, donde pueden ver, esto es en metros, que el perfil más corto que tenemos desde el punto de origen mide aproximadamente 45 metros, y hay momentos donde la playa, pero acá porque este es el cero, aproximadamente 30 metros, digamos, hasta poco más de 75 metros. Por eso es que a veces uno ve la playa, ahora hay playas muy largas o hay playas más cortas, depende de donde vaya. Pero el concepto de esto es que la playa es dinámica y que está condicionada, en el caso de Costa Rica, principalmente por los factores de viento. En el Caribe es lo que condiciona las dimensiones de las playas. Pero ¿qué más hacemos con esto? Porque esto en realidad interpretarlo así, si es el correcto, es un poco complejo. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, entonces con esto lo que podemos hacer es calcular lo que se llama un balance sedimentario, que es básicamente cómo la arena en el perfil cambia en función del tiempo. Y eso se toma a partir del perfil. Entonces, el concepto es bastante sencillo de entender. Supongamos, por favor, que este es el perfil que medimos. Entonces, para calcular el volumen, ¿qué es lo que se hace? Se asume que a 1 metro de distancia hay un perfil exactamente igual. Y entonces, eso permite la estimación del volumen de playa, el balance sedimentario, y esto es lo que nosotros mostramos. La barra gris es el volumen total de arena en ese perfil para esa medición. La barra verde representa cuando el cambio entre perfiles continuos es positivo, o sea, hay más arena, y la barra roja representa cuando entre perfiles continuos hay menos arena, o sea, hay pérdida de arena. Entonces, cuando uno acumula esto en el tiempo, puede observar que generalmente son los meses de marzo, cuando hay una pérdida de sedimento. Y eso es lo que nos ha permitido concluir entonces, o generar datos sobre esa dinámica de la playa. Me quedan 5 retiros. Algo que entonces les comentaba. Entonces, vean que ya tenemos el nivel del mar, la tectónica y el balance sedimentario. Pero ni la tectónica ni el nivel del mar explican el tránsito de arena. Eso requiere de dos variables. Datos de corrientes, que es lo que les comentaba a mí los compañeros de física, que en realidad es complejo medir corrientes marinas, requiere instrumentos muy sofisticados y también periodos largos de tiempo para tener datos. Eso están encargando ellos. Y la otra variable que les comentaba es precisamente el viento. El oleaje es producido por el viento. Entonces, lo que nos queda pendiente para el próximo año, en realidad, en este año, es generar información del viento que llega a las costas del Caribe. Y para eso, estamos utilizando datos de reanálisis de un modelo que se llama ERA5. ERA5 es un modelo de variables metodológicas que tiene datos desde 1940 hasta el presente. Entonces, el concepto de reanálisis es porque es la quinta versión, que con cada nueva versión se incluyen nuevos datos y eventualmente se mejora algo en el modelado. Y entonces, en nuestro caso,
lo que estamos analizando es la velocidad del viento a 10 metros de altura, que es la componente, la V es la norte y la U es la este, la dirección media de la ola, el periodo medio de la ola, el pico de la ola y la altura de ola significante. Estas variables, entonces, lo que nos queda es analizarlas, ya desplegamos los datos desde el 40 hasta el 2023, me falta el año pasado, y propiamente entrar a la parte del análisis. Por ejemplo, aquí está un segmento de la serie, desde 2015 hasta 2023 aproximadamente, que muestra la variabilidad en el periodo de la ola, porque en función del periodo de la ola es que uno puede determinar qué tipo de oleaje es el que está llegando a la costa. De igual forma, este es un gráfico que muestra, que también tenemos que analizarlo con más detalle, pero lo que muestra es la dirección media del oleaje. ¿En qué dirección llega el oleaje a la playa? Y bueno, finalmente, la parte de matemática, para no dejar por lado, mediciones con GNSS para tener en algunos sitios de interés modelos del terreno derivados de vuelos con dron. Entonces, a modo de conclusión, lo que quería presentar el día de hoy, pues precisamente era esto: cómo hemos contribuido desde la escuela en realidad a generar información que permite describir este proceso y de cierta forma, me puedo decirlo, a entenderlo. Lo que falta entonces ahora es cómo condensar toda esta información y a transmitirla a la sociedad en general, a los interesados, llámese áreas de conservación, llámese aeropuertos, llámese comunidades, llámese grupos de pescadores, que son en realidad los que viven en la zona donde ocurren estos fenómenos. Pues todo por hoy. La atención, gracias. Muy bien, muy bien. Buenos días. Entramos ahorita al periodo de preguntas al expositor, compañero Francisco Andrés. Si tienen alguna pregunta de alguno por allá, porque tienen allá el compañero Esteban Mora. Estaba primero Mora y luego Juan Manuel. Acérqueselo a la boca, nada más por favor. Ahí. ¿Escuchan? Sí, sí. No sé si es ayuda o parte para la grabación, transmisión. Excelente el trabajo. Homólogo, de esta. Una pregunta, ¿ustedes tenían una hipótesis nula de partida? O era, digamos, o era abierto a ver cómo iban descubriendo, qué iban apareciendo, qué iban descubriendo y comprobando. Correcto, gracias. Sí, es una pregunta. La respuesta corta es la segunda. Empezamos, de cierta forma, prueba y error. Como les comentaba, nosotros iniciamos en el 2017 y en ese aspecto nos ha colaborado mucho un colega de Brasil, que se llama André, que es el que nos ha ido pues, capacitando y contribuyendo en la parte de análisis. Pues cuando nosotros empezamos en primera instancia solo a recolectar datos, porque digamos, ya se sabía que estaba ocurriendo la erosión, porque había lugares más afectados, y bueno, eso me faltó comentarlo, pero donde se definieron los sitios de monitoreo es el producto de un trabajo anterior. Mi compañero Gustavo lo que hizo fue que tomó fotografías históricas, lo que logró recopilar, y a partir de esos datos él generó la línea de costa, líneas de costa, y estimó tasas de erosión. Pues según la intensidad de la tasa de erosión fue donde definimos el monitoreo, pero al
Al principio empezamos en una investigación más descriptiva, de describir qué es lo que estaba ocurriendo en la zona de la costa. Conforme ya fuimos teniendo más datos, que es prácticamente a partir del año 2020-2021, fue ya que nos dimos la tarea de la parte más explicativa. Entonces ya no trabajamos el tema de tectónica, el tema del nivel del mar, y ahora el tema con física de las corrientes, el tema del viento. Gracias. Hola, buenos días. Compañero, una consulta tal vez un poco subjetiva, pero como decía el lunes, ¿dónde visualiza usted en nuestro perfil, en nuestro reporte de aquí a 10 años? Y una segunda pregunta ahí, por la paz, el uso de la inteligencia artificial en todo este tipo de trabajo. Bueno, a la primera pregunta, en realidad, digamos, desde el perfil de nuestro graduado, debe tomar vean que todo esto que yo les comenté es lo que yo he hecho como contribución al proyecto. Claro, voy con Gustavo Medí, con Daniela y con Medí, pero en última instancia, como esta parte de recolectar la información es mi tarea. Y luego con ellos nos intentamos analizar, a conversar con otros especialistas para tratar de describirlo. Entonces, yo sí creo que principalmente, por ejemplo, en las zonas municipales, municipalidades que tienen zonas costeras, ya deberían ir pensando en que ellos mismos deberían generar ese tipo de información. Porque la realidad es que como Estado, digamos, yo considero que no hay institución que pueda encargarse de eso por un tema de recursos. No es capacidad técnica ni mucho menos, es recursos. Porque, por ejemplo, nosotros vamos cada 3 meses a hacer la medición. En un lugar de México que se llama Ensenada, Baja California, ellos lo hacen cada mes. Entonces, creo que nuestro perfil está acorde para generar información. Y bueno, algo que hemos conversado, porque este es un poquito del tema, pero pues lo comentamos con Juan, es por ejemplo cómo esto va a tener o puede impactar en el fenómeno democracia. Es toda otra historia ahí que en realidad no tocamos en esta presentación, o el tema de reguladores costeros, en general regulación del territorio. Entonces, sí, creo que el perfil no es el adecuado para contribuir a generar esta información. Bueno, respecto a la segunda pregunta, es curioso porque me decía exactamente hace un mes, aproximadamente. La misma pregunta, pero en una reunión que tuve con unos colegas. Por lo pronto, nosotros no le hemos visto aplicabilidad a la IA. En realidad no es que no se puede utilizar, pero en términos de describir lo que estamos viendo y explicarlo, no le hemos visto la contribución. Por eso todavía no estamos usando. En realidad no hemos usado ninguna como para que consideremos que nos va a mejorar lo que ya tenemos. Ahora bien, para responder a la pregunta, no quiere decir que no la vayamos a usar. Por ejemplo, les comentaba que tenemos la particularidad de que tenemos en una serie de tiempo este hueco acá de 2 años. Y entonces la pregunta es, ok, yo necesito de alguna forma rescatar estos 2 años, porque si no, yo tendría que cortar acá la serie y empezar aquí. Y recuerden que les comentaba que son al menos 20 años para tener un error de 3 milímetros. Entonces lo que estamos planeando a futuro, posiblemente para el 2027, es para acumular más datos, lo que queremos es acumular más datos, es generar una actividad de investigación que utilice un tipo de red que son redes neuronales recurrentes, que básicamente es entrenar la red con este conjunto de datos para que la red validarlo con este conjunto de datos y luego con la propia red completar este web. Entonces ahí sí ya hay un uso que ya en ese tipo de tecnologías ya supera quizá los métodos convencionales de cálculo, porque la red entre más nos aprende mejor. Entonces ahí sí hay una aplicación directa. O por ejemplo en el tema del análisis de DEGA5, que son datos desde el 40 hasta la actualidad, quizá ya una red neuronal tenga un ser más adecuado para encontrar patrones que en otro tipo de algoritmos no se encuentran. Entonces ahí sí ya orientaríamos el camino a esa línea de investigación. Muy bien, muy bien. No sé si alguien más tenga
Sí, buenos días. Buenos días. Mi pregunta va relacionada con qué tan, o sea, ¿cómo considera usted la importancia de la unión entre la física y la topografía? Y la segunda sería, digamos, usted como topógrafo, ¿qué tanto gente que aprendió de los físicos? Ok, en realidad mucho. Ese vínculo de la experiencia, todo esto que estamos haciendo, por ejemplo, lo que les comentaba en el tema de la interferometría o el tema del ascenso del nivel del mar, la explicación es física, eso es oceanografía. Y acá en Costa Rica, generalmente los que trabajan en oceanografía son físicos. Entonces, con el compañero actualmente director de la Escuela del Departamento de Física, con don Mauro, y con su equipo de trabajo, es que en realidad es que hemos tenido esas discusiones para tratar de entender y explicar qué es lo que está ocurriendo. Entonces, de cierta forma, sí, la física ahí entra porque es la que lo modela de cierta forma, la que comprende el proceso y la que permite explicar por qué está ocurriendo lo que estamos viendo a partir de los datos. Ahora otro tema que les comentaba es el tema de corrientes, que también es un tema oceanográfico, y para mejorar la explicación del fenómeno se requiere el tema de corrientes, que es muy complejo. La parte oceanográfica, modelar la parte de corrientes que tiene su dificultad. Es decir, tiene un vínculo muy directo para ya explicar qué es lo que estamos viendo. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Ok. Bueno, entonces, vamos a entregarle un reconocimiento al compañero Francisco Valverde por su aporte a este segundo simposio de fotografía ahí, por favor, usar para la foto. Para el recuerdo. Muchas gracias. Muy bien. Bien, a todos los asistentes en este momento, pues tenemos un refrigerio que de nuevo, ¿verdad? Fue patrocinado por el Colegio de Ingenieros Topógrafos, a los compañeros estudiantes, tanto acá